La geoestadística espaciotemporal, de la forma como la vamos a abordar en esta sección, es una generalización natural de la estadística espacial, inclusive si se escribe de cierta manera, casi que no se puede determinar la diferencia. Me explico, si se pudiera escribir, por ejemplo, z de algún u, donde ese u estuviera formado por la componente horizontal en el espacio, la componente vertical en el espacio y el tiempo, esto nos quedaría tal cual acá como si hubiéramos formulado el mismo proceso del que veníamos hablando en la estadística espacial. Eso tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Eh, Expresarlo de manera compacta, dejando en una sola, en un solo elemento del conjunto índice el espacio-tiempo, no me permite diferenciar lo que está ocurriendo en cada una de estas dimensiones. Y pues conceptualmente para la interpretación es muy importante ver cómo está interactuando el espacio y el tiempo. Entonces yo prefiero expresarla de esta forma, ST, donde se vea claramente cuál es el conjunto de índice espacial y cuál es el conjunto de índice temporal, y donde no se mezclen entonces las unidades en el espacio y las unidades en el tiempo. Sin embargo, si se quisiera hacer esta notación de forma más compacta, existen unos modelos alternativos para trabajarlo de esta manera. Pero aquí lo vamos a hacer dejando explícitamente el espacio y el tiempo. Entonces, estamos suponiendo que esta es una generalización de la geoestadística al caso temporal. Quiere decir que en el caso espacial estaríamos trabajando aún en un dominio espacial continuo, y por eso seguiríamos llamándolo geoestadística. Estamos trabajando en alguna región subconjunto de RD. Esa es el conjunto índice de la ubicación espacial. Y el conjunto temporal, entonces, es un subconjunto de los reales en una dimensión. Podría ser discreto o podría ser continuo, pero pues en los problemas que hemos abordado en este capítulo, en general son continuos tanto el espacio como el tiempo, porque estamos pensando en variables como la temperatura, como la precipitación, como la humedad relativa, como todas las propiedades del suelo, medidas en profundidad de resistividad, medidas de radioactividad. Todo eso es continuo tanto en tiempo como espacio, pero podría ajustarse según el dominio, los modelos. Sin embargo, entonces vamos a suponer en general que estamos en el dominio espacio-tiempo, ambos continuos en R, RD por R. De manera más general, en particular, pues se suele usar que trabajamos esta D igual a 2. Es lo que más se utiliza, porque son zonas no muy grandes donde la altitud no es tan relevante, porque la altitud es aproximadamente constante en toda la zona. Entonces, pensemos en la misma forma en la que pensábamos en la geoestadística espacial, que nuestro objetivo final es hacer la predicción óptima del valor de la variable en un lugar, pero además ahora en un tiempo determinado donde no se tiene dato. Entonces ahora esta coordenada en donde vamos a predecir no es una coordenada solamente espacial, sino que es espacio-tiempo. Además, tenemos que poner un poco en la balanza el hecho de que los métodos geoestadísticos son métodos de interpolación, no son métodos de extrapolación. En realidad, en estadística, los métodos de extrapolación no existen, ¿no? Siempre estamos haciendo predicciones con base en las variables de interés. Lo más cercano a la extrapolación que hay, que es formal, es el pronóstico en una serie de tiempo. Y
esos pronósticos se hacen muy bien con los modelos de series de tiempo. Sin embargo, acá cuando nosotros hacemos esto, aplicamos estos métodos de interpolación, no estamos en principio pensando en hacer pronósticos. Por lo tanto, si se va a utilizar para un tiempo futuro, que sea en un horizonte muy, muy corto y estar actualizando constantemente. Lo que sí es cierto es que se puede utilizar para completar una serie de tiempo a, a, su, a su interior, datos faltantes, datos erráticos, datos que por algún motivo no se pudieron medir. Entonces podemos hacer esa tarea de completar una serie de tiempo, así como vamos a completar la superficie espacial. Es igual que cuando pensamos en la superficie espacial. Nosotros en la superficie espacial no extrapolamos, nosotros tenemos estos puntos y vamos a hacer predicción por aquí adentro, no vamos a hacer predicción por aquí. Entonces, esto sería extrapolación y esto sería interpolación. Si pensamos en hacer un pronóstico, entonces estaríamos pensando también en extrapolar. Entonces, por eso realmente es importante enfatizar que estos no son métodos de pronóstico. Entonces se puede usar, puede tener una aproximación, pero va a ser con una varianza grande, con una incertidumbre grande, y usarlo en periodos muy cortos de tiempo, aprovechar que todos estos temas de clima, de contaminación, se miden continuamente. Entonces lo que se puede hacer es estar actualizando todo el tiempo los modelos, estar actualizando los datos, y uno ya podría hacer algunas combinaciones de métodos si específicamente quisiera hacer pronósticos. Bien, entonces con esa salvedad, entonces vamos a ver cómo es que el Kriging espacio-tiempo se generaliza de una manera muy simple, generaliza más bien de una manera muy simple el Kriging espacial. Entonces estamos pensando que ahora nuestro S sub 0 tiene un componente adicional, entonces ahora es S sub 0, T sub 0, y estamos pensando que nuestro vector de mediciones también tiene N realizaciones, pero entonces cada realización es espacio-tiempo. Entonces, si nosotros lo miramos de manera general, pues el caso es muy similar, solamente que acá se está diferenciando que hay en las dos dimensiones, en el espacio y en el tiempo. Eh, Al verlo así, pues parece muy inofensivo. Entonces uno dice, bueno, si antes yo tenía el Z, que era el Z de S1 hasta el Z de Sn, entonces yo tenía un vector de dimensión n, aquí le están poniendo un vector de dimensión n mayúscula, y esa es la única cosa que cambia para indicar que esa n mayúscula es producto de n minúscula, que es el número de ubicaciones espaciales, por t, que es el número de tiempos donde se tienen los datos. Entonces aparentemente este vector se ve muy similar a este vector, y de hecho lo es, y conceptualmente lo es. Cumple pues las mismas condiciones que cumple el vector en el caso espacial. Este es un proceso autocorrelacionado. Entonces, así como acá empezamos a hacer una serie de pasos para poder modelar cómo covaría el lugar S1 con el resto de los lugares, y así como covarían todos los lugares con todos los lugares, pues acá tendremos que buscar qué modelos nos ayudan a cuantificar cómo covaría un SITI con un SJTJ. Entonces, en principio es lo mismo. Sin embargo, noten que la cantidad de datos sí puede variar mucho, porque si en el espacio yo tenía n, que ustedes, he visto por ahí un par de trabajos donde tienen gran cantidad de datos, pero no es la generalidad. Algunos tienen 10 datos, otros de pronto 50, otros de pronto 80. Entonces, pues digamos que es un tamaño más o menos manejable, pero si ahora pensamos que esos datos están medidos a lo largo del tiempo, cada hora o cada día, y entonces rápidamente el tiempo puede alcanzar una longitud de miles, entonces este vector ya va a tener unas dimensiones bien grandes, porque entonces sería el número de ubicaciones espaciales por el número de tiempos medidos, de tal manera que si se mide
horario, nada más en un día tendremos que multiplicar el número de ubicaciones espaciales por 24. Entonces, si yo tuviera un número de ubicaciones espaciales de tamaño 10 y tengo para un día 24 tiempos, pues ya voy a tener una cantidad de 240 n mayúscula. Por lo tanto, este vector, el solo vector espacial tendría una dimensión de 10, pero el vector espacio-tiempo va a tener una dimensión de 240. Y fíjense que un día es considerar algo muy poco. Si es un problema climático o un problema ambiental, se mide durante mucho más tiempo. Entonces, el interés de trabajar en estos métodos es muy claro, es hacer predicción espacio-tiempo, pero hay que tener ciertas precauciones con las dimensiones cuando empiezan a crecer y con los inconvenientes de tipo computacional que nos van a generar, porque en realidad en cuestión de conceptos e interpretación es básicamente lo mismo. Si tenemos claros los conceptos de la estadística espacial, esto lo vamos a ver como una generalización muy natural en una dimensión adicional. Cuando estamos hablando del proceso, ¿no? En una dimensión adicional que es el tiempo. Pero cuando yo voy a pensar, por ejemplo, en modelar la matriz de covarianza de este Z, entonces fíjense que voy a tener una dimensión que es bastante diferente a esta, ¿no? Aquí voy a tener, si yo pienso solo en el caso espacial, voy a tener una matriz sigma de dimensión 10 por 10 en esta ilustración que tenemos acá. Pero si yo voy a modelar esta Z para ese caso, entonces la sigma va a ser de 240 por 240 y eso solo pensando en un día. Entonces cuando yo pienso en una semana, si las mediciones son horarias, ya son 240 por 7. Entonces ya ahí pasamos los miles de datos y una semana sigue siendo muy poco. Entonces la rapidez con la que la dimensión aumenta es mucha. Entonces hay que ver hasta dónde es posible, los métodos computacionales funcionan o ya hay que buscar otras alternativas, estar conscientes de las ventajas y las desventajas que tiene cada método. Las ventajas de este método es que es un método muy sencillo, que es un método que ya conocemos, ya está construido, ya sabemos cómo hacer estimaciones de las matrices de covarianza y ya sabemos cómo es la formulación del Kriging. Entonces, sabemos que aunque en la estimación de la covarianza hay siempre bastante trabajo, ya a la hora de ir al Kriging obtenemos unos sistemas de ecuaciones lineales para encontrar las ponderaciones y entonces el Kriging a la larga pues viene a ser un método digamos que muy apetecido porque es bastante sencillo de aplicar y ya tenemos experiencia al respecto. Pero en el momento en el que yo de pronto quiera estimar la matriz de autocovarianza de este proceso y este n empieza a crecer, entonces este n en un mes, por ejemplo, con mediciones horarias, entonces serían en un día 24 por un mes, entonces en un mes digamos que tenga 30 días, entonces tendríamos 24 por 372, entonces sería 720. Y si nosotros tenemos un n, por ejemplo, de 30, que no es mucho pensar, entonces ya nuestro n mayúscula va a ser 3 por 2, 6, 3 por 7, 21. Entonces le agregamos los dos ceros, entonces rápidamente alcanzamos una dimensión de 21.600 de este vector. Por lo tanto, la matriz que tenemos que construir utilizando este método sería de 21.600 por 21.600. Y fíjense que algunos de ustedes ya han tenido ciertos problemas con los métodos, con la convergencia. Entonces, ya pensar en hacer la inversión iterativa de esta matriz, si utilizamos, por ejemplo, métodos de máxima verosimilitud, eso no, ya habría que utilizar algunos métodos específicos que permitan que el software no se quede ahí bloqueado cuando está haciendo la inversa de la matriz en cada uno de los pasos de máxima verosimilitud. Entonces ya tocaría empezar a pensar en modelos que sean de soporte compacto, es decir, que no sean como esos exponenciales que tienen la silla de manera asintótica,
sino que tendríamos que pensar en modelos como el esférico, similares a él, que hasta un punto la covarianza existe y de ahí para allá ya la covarianza es cero, porque entonces tendríamos muchos ceros en la matriz y de pronto entonces así sí se logra hacer la operación, pero entonces ya hay que pensar mucho más en los métodos numéricos que en el problema en sí. Entonces, cuando tenemos cosas como esta, donde los tiempos, para este caso serían los tiempos los que aumentan muy rápido de dimensión, y eso generaría que el proceso espacio-tiempo esté aumentando de dimensión también, es mucho más aconsejable utilizar Kriging funcional, porque esta cantidad de datos se va a resumir en una curva y entonces vamos a utilizar de manera mucho más cómoda, volvemos a la sencillez de pensar solamente en las 30 ubicaciones espaciales, solamente que tenemos que trabajar ahí un poquito sobre esos espacios de dimensión infinita, pero yo sí les recomiendo, me parece que es algo muy necesario que estén actualizados en los datos funcionales, porque esta contextualización que yo estoy haciendo, digamos que es el pan de cada día. Ahora casi que hay unos problemas que usted no puede abordar si no tiene datos funcionales, si no los conoce, porque no va a haber ningún software que corra, y aun cuando realmente los métodos de los que estamos hablando acá son métodos sencillos, ¿no? Ya los conocemos. Fíjense que cuando estamos pensando en el predictor, el mismo predictor Kriging que habíamos ya utilizado para el caso espacial, fíjense que la generalización es perfecta, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a tener es la forma de expresarlo tal cual como lo expresábamos en el caso espacial. Ya entonces recordar que esta media es una media que ya una vez que hayamos estimado la matriz de covarianza, si hemos visto que la media es constante pero desconocida, entonces tendríamos que estimarla por mínimos cuadrados generalizados, aun cuando al comienzo hayamos hecho una estimación clásica con la media aritmética, pero era porque no conocíamos la matriz de covarianza y teníamos que centrar los datos, teníamos que buscar un proceso que no tuviera tendencia, pero ya al final recuerden que al predictor entonces uno lo que hace es volverle a adicionar la media al final, y entonces hay que volver a estimar la media y el estimador aconsejable es el de mínimos cuadrados generalizados. Eh, de la misma manera, entonces esta es la expresión del error cuadrático medio, que es la misma varianza del error de predicción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando acá un predictor que es insesgado. Por eso entonces el error cuadrático medio coincide con la varianza del error de predicción y está dado por esta cantidad que ya es conocida para todos. Recordemos que esta matriz sigma es la matriz que tiene en sus ubicaciones, en cada una de sus ubicaciones, la covarianza, pero en este caso va a ser la covarianza entre todos los SITI, SJTJ. Quiere decir que esta es una covarianza espacio-tiempo y de dimensión n mayúscula por n mayúscula. Si es posible calcularla, si la dimensión permite hacer el proceso como nosotros lo conocemos, entonces ya es algo que es muy sencillo. Simplemente tenemos que pensar en lo que realmente es diferente en este proceso con respecto al caso espacial, y es la forma de la función de covarianza, ya que esa función de covarianza no puede ser tan pequeña, tan compacta como era en el caso espacial, porque acá tiene que tener la variación espacial escalar, la variación temporal, y además tiene que tener la interacción entre el espacio-tiempo. Entonces, por eso las funciones de covarianza de las cuales vamos a hablar, pues son un poquito más grandes, porque tienen que tener términos para el espacio, tienen que tener términos para el tiempo y tienen que tener algún término que nos indique cómo es la interacción en el espacio-tiempo. Pero de resto, si ustedes miran esta formulación, es tal cual. Si yo aquí le cambiara esto simplemente por S, queda idéntico
a la formulación que tenemos para el caso únicamente espacial. Bien, entonces volvemos esto es como casi que un repaso de lo que hemos visto, solamente que ampliando las dimensiones, y entonces eso hace que tengamos que definir algunos elementos nuevos, no son muchos. Este H ya lo conocemos, que es el rezago espacial, que es la distancia entre cualquier par de ubicaciones espaciales, lo llamamos H. Si uno quiere particularizar, entonces diría cada HI para cada par de ubicaciones IJ. Lo que pasa es que pues como en general utilizamos, así como en el caso espacial, el semivariograma, y entonces fijamos algunas distancias para construir el semivariograma. Entonces, fijando esas distancias, los llamamos como H's genéricos. Entonces el H1, el H2, el H3, de acuerdo a las distancias espaciales en las que contemos con datos. Entonces este sería el rezago espacial. De la misma forma, U sería el rezago temporal, la distancia en el tiempo de dos observaciones. Entonces, pues como las observaciones se suele, así no sean separadas estrictamente una hora, un día, o sea, es decir, la unidad de tiempo puede cambiar, podría ser una medición cada 5 minutos. Entonces, pues uno simplemente dice un tiempo y otro, si la distancia son 5 minutos, o si la distancia son 10, o si la distancia son 15 minutos, y se quiere expresar en minutos, se deja así. Pero pues si todos están igualmente espaciados, pues da lo mismo poner T1, T2, T3, y esa es la unidad de tiempo. Entonces la covarianza de un proceso espacio-temporal, mejor dicho, la autocovarianza, entonces está dada por una función que va a depender del rezago espacial y del rezago temporal. Entonces aquí reformularíamos la covarianza en un proceso estacionario de segundo orden, porque volveríamos a decir que el proceso es estacionario de segundo orden si su varianza es finita y su función de autocovarianza depende solamente de la separación espacial y de la separación temporal, pero no depende de Z. Entonces, eso es lo que quiere decir esta expresión. Entonces, cuando era solo el espacio, entonces decíamos que la covarianza dependía solamente de la separación en el espacio y no de Z. De nuevo, esta es una función que tiene que ser definida positiva para darle lugar a una matriz sigma que también va a ser definida positiva. Entonces, eso nos garantiza, utilizar funciones definidas positivas, nos garantiza que la varianza del error de predicción efectivamente es positiva. Y si no, entonces, si no podemos garantizar una varianza positiva, pues entonces no podríamos hacer absolutamente nada con nuestro método. Bien, entonces recordemos acá también la definición de función definida positiva, solo que ahora tenemos una generalización al caso espacio-tiempo, pero fíjense que es más o menos lo mismo, solamente que acá pues la matriz de covarianza, la función de covarianza mejor, tiene dos argumentos, el rezago espacial y el rezago temporal, pero entonces como estamos cruzando dos datos, entonces vamos a hacer lo mismo, tomamos un conjunto cualquiera de números reales. Recuerden que esta desigualdad se tiene que cumplir para cualquier conjunto de números reales que nosotros tengamos. O sea, si nosotros elegimos eso para 15 números reales, ¿cuáles? No todos los enteros positivos del 1 al 15 se debe cumplir, pero así mismo se debe cumplir si yo cojo todos los enteros negativos de menos 30 a menos 15, listo, con eso debe cumplirse. Si cojo todos los decimales, cada punto 1, cada punto 0,1, etcétera, para cualquier conjunto de cualquier dimensión, en este caso pues estamos pensando en M porque se supuso aquí que había M observaciones, entonces esta cuenta debe ser positiva. Entonces yo los invito a que hagan una verificación, por favor, con una de las funciones que vamos a ver ahorita, por ejemplo con la función
de Cressy y Wang 1, que ya vamos a hablar de ella, hagan la verificación. Cojan tres punticos, cojan un conjunto de tamaño 3 y verifiquen que eso les da mayor o igual que cero. Pueden también hacerlo para el caso espacial con las funciones que hemos visto. No sé si de pronto ya hayan hecho el ejercicio, pero es un ejercicio pequeño que no les demora mayor cosa y para que lo tengan muy presente. Entonces, como siempre, esta covarianza pues se va a modelar con una función de covarianza que va a depender del rezago espacial, del rezago temporal y que va a tener un vector de parámetros, así como en el caso espacial las funciones de covarianza tenían como parámetros la silla, el rango o el parámetro de suavizamiento 1, el parámetro de suavizamiento 2, pues acá también van a tener ciertos parámetros las funciones y vamos a tener que hacer la estimación de esos parámetros. Entonces es todo muy similar. Entonces, ya cómo se haga, pues cumple, digamos, todas las mismas especificaciones, los mismos pasos del caso espacial. Usted va a poder hacer estimación de mínimos cuadrados ordinarios, de mínimos cuadrados ponderados, de máxima verosimilitud, de pseudo verosimilitud. Existen todas esas posibilidades. Solamente nos limita, en este caso, de usar este método, nos limita la dimensión. Entonces, por eso es que cuando la dimensión empieza a crecer, es necesario utilizar los datos funcionales. Los datos funcionales entonces vienen como en auxilio cuando la dimensión se vuelve muy grande y los conjuntos entonces empiezan a ver muy densos y ya aquí la matriz de covarianza encuentra unas dimensiones muy grandes y ya el software no la empieza a invertir y entonces empieza siempre a generar error y dice que no hay espacio en la memoria. Bien, entonces los modelos de covarianza básicamente cumplen las mismas características que cumplen los espaciales. Si tenemos un modelo de covarianza, dos modelos de covarianza o más que son válidos y los sumamos premultiplicados por constantes positivas, el resultado va a seguir siendo válido, o si hacemos producto con ellos, el resultado también va a seguir siendo válido. Recuerden que todas estas propiedades se cumplen y son muy buenas, pero hay que tener precaución porque cuando empiezo a mezclar modelos, pues obviamente la cantidad de parámetros también empieza a crecer. Entonces, si yo sumo un modelo que tiene 6 parámetros con otro modelo que tiene 8 parámetros, entonces ya voy a tener 14 parámetros por estimar. Entonces, hay que utilizarlos con mesura porque ya se empiezan a crecer mucho el número de parámetros a estimar y el problema es también la parte numérica. Y la estimación acá pues no tenemos esa visualización que tenemos en el caso espacial. Hay un supuesto que se suele hacer que no es de mi gusto porque pues la idea de hacer un modelo de un proceso espacio-tiempo es ver cómo va cambiando en el tiempo el proceso espacial o viceversa, cómo va cambiando en el espacio el proceso temporal. Cómo es que yo tengo una serie de tiempo en un lugar, qué características tiene esa serie de tiempo y cuando me voy para otro lugar, qué características tiene, cuáles son las series de tiempo que son similares, cuáles son las series de tiempo que se parecen. De esa forma puede entonces no ser nada recomendable este supuesto. Sin embargo, muchas veces es necesario utilizarlo porque al comienzo de las teorías hay demasiado desconocimiento acerca de todo lo que se pretende lograr, entonces empiezan a dar pasos cortos. Entonces, cuando se van a proponer nuevos modelos o nuevos métodos basados en la covarianza, pues se necesita hacer el supuesto de que se cumplen algunas propiedades que faciliten cálculos, demostraciones, tomas de esperanzas, encuentro o hallazgo de propiedades de estimadores asintóticos, pero
la justificación teórica no quita lo que estamos comentando en términos prácticos. Si yo hago el modelamiento de un proceso espacio-tiempo y no modelo la interacción, pues entonces estoy haciendo más bien algo de lo que podríamos llamarlo mejor multitemporal, porque no estoy mirando cómo es que varía entre un tiempo y otro. Entonces, tener cuidado con eso, pero claro, evidentemente al utilizar modelos separables, pues las cosas se vuelven mucho más sencillas, pero a no ser que sea que usted está haciendo algo teórico y que la función de covarianza definitivamente por su forma compleja no lo dejó avanzar y usted quiere ir un paso más allá en su demostración. De resto, pienso yo que si usted está modelando un proceso de espacio-tiempo, no tendría por qué pasar por el supuesto de separabilidad. Inclusive, pues hay algunas pruebas estadísticas. Hubo una corriente hace unos 10, un poco más, tal vez 15 años, que se dedicó a proponer muchas pruebas estadísticas para evaluar el supuesto de separabilidad. Pero pues yo considero que no es necesario. Es decir, si usted está hablando de procesos de clima, del aire, del agua, del suelo, de la vegetación, de imágenes, es una verdad conocida por todos, aceptada por todos, que son procesos que interactúan en el espacio y en el tiempo. Entonces, hacer la prueba de separabilidad no tiene absolutamente ninguna utilidad, ya que usted vaya a hacer el modelo y de pronto le dé que es débil o que realmente no fue lo que esperaba, eso tendría casi que pasar por una verificación de los expertos en el tema, por ejemplo, de los meteorólogos, de los ingenieros ambientales, de los químicos, de los biólogos, porque sería una situación muy extraña. Ese es mi punto de vista. Bueno, sin embargo, llamamos separable a un modelo de covarianza cuando se puede descomponer como la suma de la función de covarianza en el espacio y la función de covarianza en el tiempo, o se puede descomponer como el producto de la función de covarianza en el espacio y la función de covarianza en el tiempo. Entonces, fíjense que acá el truco va a ser que es algo muy sencillo porque usted modela en el espacio, modela en el tiempo y luego suma, o modela en el espacio, modela en el tiempo y luego multiplica. Sin embargo, fíjense que tenemos que siempre pensar cómo lo haríamos, cómo sería ese modelamiento, por ejemplo, de esta función de covarianza espacial. Entonces decimos, nosotros ya lo sabemos hacer, entonces además tenemos las funciones de covarianza que ya conocemos y aquí tenemos las funciones de covarianza temporal que ya conocemos, para las cuales también nos serviría el caso de las espaciales, solamente que además de eso, entonces tendríamos que recordar que si una función de covarianza sirve, por ejemplo, en R2, entonces también sirve en R1, que si una función de covarianza sirve en R3, entonces también sirve en R1 y R2. Entonces, en general, si una función de covarianza sirve en RD, sirve para cualquier dimensión inferior. Entonces, muy bien, entonces para el tiempo podríamos utilizar, por ejemplo, un exponencial, estaría bien. De hecho, el modelo exponencial para el caso de una dimensión sería la generalización del proceso autorregresivo de tiempo discreto al tiempo continuo. Bien, entonces, ¿cómo sería el modelamiento del caso espacial? Así ya lo sepamos hacer, recordar que aquí yo tengo T mayúscula procesos espaciales, porque para el tiempo t igual a 1 hay unas mediciones, para el tiempo t igual a 2 hay otras mediciones en el espacio y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál de esos tiempos vamos a tomar para modelar la covarianza espacial? Y en el tiempo pasaría lo mismo, para cada uno
de los lugares, si yo aquí llamé a este S1 y este SN, entonces toda esta lista de datos es la serie de tiempo en el lugar 1 y toda esta lista de datos es la serie de tiempo en el lugar N. Entonces, ¿cuál de las series de tiempo voy a modelar? Eso es algo que tendríamos que primero considerar. Entonces, aparte de que estamos dejando de modelar la interacción, notar que no es solamente decir voy a modelar, sino que cuál tendría que modelar. Entonces, bueno, podría ser algo así como modelarlos todos y después tomar la media o la mediana de los parámetros estimados, la media de las sillas, la media del rango, la mediana de las sillas, la mediana del rango, etcétera. Esas cosas para pensar que aunque vayamos a usar modelos separables y que sí, pues es más fácil porque pues estaríamos en las dimensiones conocidas, con gráficos que sabemos manipular y todo, igual hay que mirar que ya no tenemos solamente un proceso espacial ni un proceso temporal. Tenemos n minúscula series de tiempo y tenemos t mayúscula procesos espaciales. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar algunas funciones que nos pueden servir para el caso espacio-tiempo y que son no separables. Y para construir esas funciones también se utilizan las que nosotros conocemos de funciones de covarianza espacial. Está la función de covarianza de Mater, la exponencial, la gaussiana, las que conocemos que sean estacionarias de segundo orden, por ejemplo, aquí que estamos hablando de procesos de segundo orden, nos van a servir para combinarlas con funciones en el tiempo y lograr modelos ya sean separables o no separables. Entonces, si por ejemplo vamos a usar un exponencial y ese exponencial nos sirve para el caso espacial, entonces, listo, la CDS DH, si fuéramos a usar un modelo separable, por ejemplo, entonces sería un exponencial, entonces este sería el parámetro teta S. Entonces, digamos, esta sería la silla espacial por la exponencial de menos h sobre a espacial. Y si también vamos a usar un exponencial para el tiempo, entonces esto sería igual, entonces sería CT de h de teta t, esta sería sigma cuadrado de t por la exponencial de menos u, sí, u sobre a t. Y entonces, ¿cuál sería la función de covarianza espacio-tiempo ahí? Entonces diríamos que la función de covarianza espacio-tiempo sería una que depende de h, de u, de teta s y de teta t, de tal manera que es sigma cuadrado s por sigma cuadrado t por la exponencial de menos h sobre a sub s menos u sobre a sub t. Y entonces aquí tendríamos, bueno, teta s sería sigma cuadrado s, la silla espacial, el alcance espacial, y teta t sería la silla temporal y el alcance temporal. Y entonces este modelo tendría 4 parámetros y se llamaría el modelo exponencial espacio-tiempo. Y si pensamos que es un gaussiano, pues también podría ser el gaussiano espacio-tiempo si le cambiamos aquí el modelo y así sucesivamente. Lo que pasa es que, pues como el exponencial y el gaussiano son de los modelos más conocidos, entonces fácilmente se encuentra en la literatura el modelo separable exponencial espacio-tiempo o el modelo separable gaussiano espacio-tiempo. Entonces, eso pensando en los separables, pero con estos modelos espaciales que nosotros ya conocemos y que hemos trabajado bastante, el Mater, exponencial, gaussiano, estable, esférico, con todos estos entonces ya también podemos construir funciones de covarianza espacio-temporal. Entonces vamos a mirar algunas de ellas. Aquí, por ejemplo, con base en estos modelos, se construye, aquí no tenemos pues el tiempo de ver el detalle de la construcción, pero miremos la función.
Bueno, en términos resumidos, una manera de construirlas es como las comentamos para el caso espacial, utilizando Fourier, por ejemplo. Eso se cumple en el espacio y también se cumple en el tiempo. Miremos, por ejemplo, esta. Esta es una función espacio-tiempo de covarianza, es una función de covarianza definida positiva, exponencial y separable. Perdón, no separable. Esta es una que tiene una exponencial y que en la exponencial relaciona el rezago espacial, el rezago temporal, pero esta es no separable. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros intentamos separarlo como funciones de uno u otro de espacio o de tiempo, no lo vamos a lograr. Fíjense que acá tenemos esta constante en el denominador y acá también esta constante. Aunque este D se suele trabajar de igual a 2, entonces esta en realidad va a quedar a la 1. Pero al poner estas constantes en el denominador, básicamente ya la facilidad de factorizarlas en pedazos aparte espaciales y temporales ya se pierde. Entonces, esta es una función de covarianza espacio-temporal, donde sigma va a ser la silla espacio-tiempo. Entonces, esa silla espacio-tiempo tiene el mismo significado que tiene en nuestro caso análogamente lo que hemos trabajado, la silla espacial, ¿sí? Pero entonces fíjense que en este sigma cuadrado de t va a estar tanto la silla espacial como la silla temporal. Entonces ahí tenemos las dos variando comúnmente. Entonces este sigma cuadrado, fíjense que es la covarianza en 0, h igual a 0 y u igual a 0, y que depende de teta si estamos trabajando con esta función, ¿no? Entonces son dos formas de escribirla, pero siempre recordar que la varianza o la silla pues es la función de covarianza en el rezago espacial igual a 0 y en el rezago temporal igual a 0. Entonces aquí ya tenemos un primer ejemplo de una función de covarianza que es separable, que es no separable, y la gracia de esta entonces es que vamos a tener la oportunidad de encontrar una función que varíe de manera diferente en la diagonal. Vamos a poder encontrar de pronto diferentes velocidades cuando nos desplazamos sobre uno de los ejes. Entonces, si yo me desplazo en los rezagos espaciales, entonces voy a encontrar diferencias. Si me desplazo en los rezagos temporales, puedo tener diferentes pendientes de decaimiento, etcétera. Entonces, vamos a mirar algunas gráficas. Entonces, esta es la función que estábamos observando aquí graficada para diferentes parámetros. Entonces, fíjense que esta cae suavemente y de la misma forma, aquí en uno de estos estará el rezago H, aquí en el otro U, arriba la función de covarianza. Entonces, fíjense que aquí se ve muy similar hacia cualquier dirección, pero en cambio, en este caso, si esto es U y esto es H, fíjense que la diferencia es bastante notoria. Primero aquí se ve un rango perfecto en U, ¿sí? Además, fíjense que esta altura va bajando y va decayendo. Entonces, más o menos aquí la curva de nivel nos muestra que aquí sería el rango en H, y el comportamiento es muy diferente en los dos ejes. Ya no van moviéndose de manera similar en la diagonal, sino que se ve el cambio en cada uno de las dimensiones. Por ejemplo, acá se ve que aunque tenemos datos medidos a distancias lejanas, H, realmente toda la covarianza se concentró en el primer pedazo, entonces a una distancia muy pequeña, y en B sí varía mucho más lejos. En este caso, fíjense que da
casi igual, casi es poco perceptible el cambio de uno a otro. Entonces este es un proceso donde uno podría pensar que puede ser aproximadamente separable. Entonces fíjense que acá este sí va cayendo mucho más despacio. El rojo, que es el valor como cuando ya casi que alcanza su asíntota, casi que alcanza el eje horizontal, es ya finalizando el gráfico. Entonces acá la velocidad con la que decrece es bien lenta. En estas decrece rapidísimo. Sin embargo, aquí se ve más interacción que en esta. En esta parece que la interacción fuera muy bajita. ¿Sí? Entonces es mirar cómo se van comportando cada uno de estos, por ejemplo. Entonces sería un semivariograma espacial y cada uno de estos sería un semivariograma temporal, si lo queremos ver así. Entonces, para ver cómo van cambiando los semivariogramas temporales con el espacio, ¿sí? Entonces yo tengo un semivariograma temporal para cada uno de los rezagos y viceversa. Entonces, estas son las funciones de covarianza. ¿Qué es lo que cambia? La dimensión, la función que nosotros estamos usando, pero fíjense que en el caso espacial o en el caso temporal, lo que nosotros teníamos era esto, que vendría a ser uno de estos. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, por acá por U, digamos, una de estas líneas, esto es uno de estos, cualquiera de estos, este es uno de estos. No me salió bien por la línea, uno de estos. Pero además no tenemos solo uno, sino que tenemos varios porque hay uno para cada tiempo. Digamos que ese es el mensaje general de estas. Aquí yo estoy graficando las covarianzas, aquí estoy pensando en las semivarianzas, pero recordar que la covarianza es su equivalente decreciente. Entonces, así como yo puedo hablar de este que sería la covarianza espacial y esta que sería el semivariograma, entonces acá en el caso espacio-tiempo yo también puedo hablar del semivariograma espacio-tiempo y se va a definir exactamente igual. Entonces va a ser un gamma gorro de HU y la definición se generaliza de manera natural. Todo está en las notas de clase, estamos haciendo la introducción, ya vamos a hacer algún ejemplo, pero lo importante es que hagamos como la transposición de los conceptos del caso espacial al caso espacio-tiempo y veamos que no es nueva teoría, que no es algo más difícil, que no es algo más complicado, aunque de pronto computacionalmente pueda hacerlo un poco, la visualización ya no es tan directa. No es tan perfecto, aunque yo tenga un semivariograma espacio-tiempo, no es tan perfecto porque fíjense que si yo tengo acá el H y acá el U y acá voy a hacer el gamma gorro de HU, claro, yo lo hago, pero voy a tener unos puntos que están en R3, entonces no es tan a ojo, digamos, no podemos hacer cosas como las que hacemos con el iFeed, donde uno puede ver que sube, que crece, que corta en determinado punto. Aquí sí, para hacerlo nos toca obligatoriamente recurrir un poco a algún método de suavizamiento para ver hacia dónde es que va la superficie y de ahí sacar entonces los valores iniciales de los parámetros. Eh, la conceptualización del Kriging también es la misma, es el mismo promedio ponderado, las propiedades de la matriz de covarianza son las mismas, ya sería cuestión de familiarizarnos un poco más con estas funciones. Pero si por ejemplo vamos a hacer Kriging simple, entonces la media es conocida y la media me permite entonces hacer... La media me permite hacer modelos porque es conocida, entonces no tengo que estimarla, hacer modelos que no tengan esa incertidumbre generada por el desconocimiento de la media. Entonces yo puedo trabajar Kriging siempre, porque entonces si esta es mi variable y yo le resto la media, como siempre, espacio-tiempo, todas las medias espacio-tiempo, y llego a Y, entonces de esa misma forma yo voy a obtener los lambda
como sigma a la menos 1 por C, porque el hecho de conocer la media me va a permitir hacer Kriging simple espacio-tiempo. Entonces, aquí lo que hay dentro es algo muy similar, pero de dimensiones mucho mayores que las del caso espacial. Entonces, este lambda sería de dimensión n, este sería n por n, y este sería un vector de dimensión n. Ya entonces la matriz se calcula, por ejemplo, con la función que estábamos viendo ahorita que estaba graficada, o por ejemplo aquí hay otro caso, este caso es también muy útil. Este es un teorema que permite también generar funciones de covarianza haciendo la composición de una función que sea monótona y otra que tenga derivada monótona. Entonces aquí hay otra función de covarianza. Entonces los invito a que lean un poco de esas funciones de covarianza. En las notas de clase hay bastantes funciones de covarianza. Revisen las de Cressy-Wang, revisen las de Neyting, ahí está Dagum, hay Iaco Césare, hay bastantes funciones de covarianza y familias de funciones de covarianza espaciotemporal que nos pueden ayudar a conocer un poquito más de formas. Hay también bastantes gráficos, pero la idea entonces en principio es que vamos a hacer lo mismo que haríamos si fuéramos a hacer el Kriging espacial, solamente que el hecho de que las dimensiones sean mayores y de que queramos modelar la interacción espacio-tiempo, entonces nos hacen pensar en formas de estabilidad numérica y funciones de covarianza que manejen la variabilidad espacial, la temporal y la interacción entre ellas dos.